Hace unos años era muy difícil encontrar un periodista especializado en información ambiental. Algunos tenían claro que eran necesarios y que por eso merecía la pena invertir en su formación. Uno de esos profesionales es Arturo Larena. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Esto te lo dicen mucho, ¿no? Que realmente gracias a tu trabajo, al de algunos otros también, esa información especializada con imagen de marca... En realidad, gracias al trabajo de un grupo de profesionales que en un momento determinado pelearon por estos temas y los defendieron, pero información medioambiental como tal siempre ha existido. La podemos encontrar en las hemerotecas, en periódicos incluso con muchos años de existencia. Quizás lo que faltaba era la especialización como tal y sobre todo el visualizar que hay un grupo de periodistas que realmente pelean por estos temas, los defienden y consideran que es importante transmitir lo que ocurre en nuestro entorno. Y eso se ha conseguido en los últimos años. Pero una sección con el mismo peso que la política, que la sociedad, que la cultura o que el deporte, ¿existe ya? ¿Falta un poco? En algunos medios sí. Por ejemplo, en el que yo trabajo, que es la agencia EFE, tenemos un departamento específico que se dedica a estas cuestiones con profesionales especializados y que además defienden los temas en las reuniones de previsiones en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones que la información política, que la información de tribunales, que la información de sociedad o que la información local. Todavía queda mucho por hacer y realmente el debate está si tienen que existir estos guetos de información especializada o realmente tenemos los periodistas ambientales que impregnar al resto de las secciones y que los periodistas que hacen información política, que hacen información económica, que hacen incluso información de deportes, incorporen los parámetros medioambientales a sus informaciones, porque prácticamente cualquier información puede tener un enfoque medioambiental. Pero es lo mismo, no sé, ser un periodista especializado en información ambiental, ¿pasa necesariamente por ser un ecologista convencido, por ejemplo? No, ese es uno de los mitos. Partiendo de la base de que los ecologistas han realizado una gran labor y hay una deuda, yo creo que la sociedad en general tiene una deuda con el movimiento ecologista, con el movimiento conservacionista. Pero los periodistas ambientales solemos decir que no somos ecologistas. Al igual que el periodista de tribunales no tiene por qué ser fiscal, no tiene por qué ser policía, no tiene por qué ser ladrón, o el de economía no tiene por qué ser banquero o sindicalista, el periodista que hace información medioambiental tampoco tiene por qué ser ecologista. Evidentemente todos tenemos una sensibilidad hacia estas cuestiones, consideramos que son importantes, que hay que contarlas, que hay que transmitirlas y que hay que hacerlo con rigor, ¿no? Pero no militamos, es decir... no hay que significarse mucho, a lo mejor. Procuramos ser honestos en el desarrollo de nuestro trabajo y sobre todo tratar de dar voz a todos los sectores del medio ambiente. Y es mucho decir que los periodistas que se ocupan de este tipo de información son responsables del comportamiento de la sociedad muchas veces, ¿no? De la sensibilidad de la sociedad en terrenos que tienen que ver con la información ambiental, o bueno, al menos quizás una parte de responsabilidad sí tienen. Sí, yo creo que una parte del mérito de que hoy en día haya mayor sensibilidad hacia estas cuestiones se debe a los periodistas ambientales y a los medios que han apostado por este tipo de contenidos. Es decir, no se busca realmente educar, nosotros buscamos contar historias respecto a lo que ocurre en nuestro entorno, respecto a lo que ocurre con nuestra biodiversidad, con nuestros bosques, con nuestros ríos. Pero somos conscientes de que hay un beneficio colateral de todas estas informaciones que van creando un pozo, una cultura medioambiental. Y si tenemos en cuenta que además, aunque hoy en día es mucho más fácil transmitir, hace unos años era mucho más difícil, si no hubiera habido periodistas, si no hubiera habido medios que hubieran apostado por este tipo de cuestiones, que decidieron contar todo esto, pues probablemente hoy no existirían ministerios, no existirían concejalías, no existirían departamentos de medio ambiente en las empresas. En fin, algo de responsabilidad positiva tenemos y eso es bueno y nos enorgullece. No sé si los años 90 quizás son los que marcan un poco el impulso de este tipo de profesionales. Hombre, en España realmente el periodismo ambiental comienza en los 70 con el movimiento antinuclear y además es un periodismo inicialmente muy militante, muy combativo. Realmente el crecimiento se produce en los 90, a partir del 92 de la Cumbre de la Tierra, cuyo 20 aniversario celebramos el año próximo, también con una macroconferencia en
en Brasil, lo cierto que es cuando se produce la eclosión del periodismo ambiental y sobre todo el periodismo ambiental en España. Aunque en España, en temas de divulgación, evidentemente hay una deuda de gratitud permanente que es con Félix Rodríguez de la Fuente, que es el que realmente consigue que poner en el mapa, ¿no?, esta preocupación para los que españoles. el medio ambiente sea un tema de audiencia masiva. La Asociación de Periodistas Ambientales, APIA, ¿no?, APIA. creo que se llama, ¿qué valor tiene en este sentido? Porque hay una asociación de prensa, pero más específica para periodistas ambientales. Sí, a finales del 94, sobre todo de un núcleo de gente que coincidíamos pues, en las comisiones de medio ambiente del Congreso, en ruedas de prensa de las organizaciones ecologistas, surge APIA, que es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que ha renovado hace poco su junta directiva, ahora la preside Clara Navío, y se constituyó con el objetivo precisamente de potenciar estos temas y fomentar la especialización de jóvenes periodistas. Llevamos ya más de una década, una década larga, y yo creo que muchos objetivos se ha conseguido visualizar que existen un grupo de profesionales que quieren dedicarse a este tipo de periodismo, que lo están haciendo con calidad, y se está apostando además por la especialización de jóvenes periodistas. Es decir, el trabajo con las generaciones de los compañeros que nos van a suceder y que van a tener que realizar esta labor, yo creo que es lo más importante, porque yo estoy convencido de que el periodismo ambiental es en cierta medida como un dulce veneno, ¿no? Cuando lo has probado, al final ya no te escapas, siempre, ¿no?, quieres hacer periodismo ambiental. Bueno, parte de esa droga, te ha valido muchos premios, muchos reconocimientos, porque has sido pionero a la hora de sensibilizar, de formar periodistas ambientales, y uno de esos premios, uno de los últimos, te lo entregó WWF en su 50 aniversario. ¿Tiene un valor especial que una organización de esa categoría, ¿no?, de ese volumen, te entregue un premio? Hombre, primero te sientes enormemente orgulloso y agradecido. Además, un premio que otorgan con motivo de su 50 aniversario y que te entrega la presidenta internacional de la organización, en un acto que tú presentaste, por cierto. Por cierto. Y la verdad es que es muy significativo. Es una de las organizaciones veteranas más serias, más rigurosas, y luego además pues que te digan que lo estás haciendo bien y que ese esfuerzo que has realizado ha merecido la pena, pues la verdad es que es muy de agradecer. Como una palmadita en la espalda, claro, ¿no?, que a veces y luego además necesita lo uno. compartes con el fiscal de Medio Ambiente, con Arta Sánchez, con veteranos conservacionistas. Al final, los premios, el peso lo da el jurado que lo otorga y la gente con la que los compartes. Entonces, jurado de altísimo nivel y premiados de más alto nivel, con lo cual yo absolutamente encantado. Ha merecido la pena el esfuerzo, el trabajo. Aún así, sabiendo que es un trabajo que me gusta y con el que disfruto, por lo tanto, encima te dicen que lo haces bien, la verdad es que muy agradecido. Es que acabas el año estupendamente, Arturo. Sí. Bueno, y vamos a terminar el año anunciando una nueva temporada de colaboración entre La Aventura del Saber y F Verde. Arrancamos el año pasado, probamos, tuvimos una experiencia y ahora queremos reinventarnos un poco. Cuéntanos. Efectivamente, iniciamos una nueva temporada, una nueva aventura, probablemente más apasionante si cabe, en el que vamos a intentar acercar la actualidad medioambiental a todos los espectadores, entre Radio Televisión Española y F Verde de la agencia EFE, en el que vamos a procurar contar pocas malas noticias, alguna habrá que dar porque la situación medioambiental es muy mala, y en el que también intentaremos contar cosas buenas, en el que hablaremos desde temas de contaminación acústica o por qué los peces están tomando más medicamentos de lo que pensábamos, ¿no? Porque la mala costumbre de tirar los medicamentos caducados por la pila. Bueno, pero hablaremos de desarrollo sostenible, hablaremos de un montón de temas apasionantes. Lo veremos aquí semana a semana. Muchísimas gracias por haber venido a presentarnos la sección y, bueno, quédate con nosotros a verla, ¿no? Estupendo. El estreno. Bueno, pues lo dicho, cada semana la plataforma ambiental de la agencia EFE nos invita a salir a la calle. Tendremos información sobre ecología diversa e interesante. Vamos a romper el hielo abordando un tema que en las grandes ciudades es más que preocupante: la contaminación acústica.
Hablar de la contaminación acústica en nuestro país es muy sencillo. Tan solo es necesario sacar las cámaras y colocarlas en cualquier esquina de nuestras ciudades. El ruido de fondo ilustra perfectamente el nivel de ruido. Se trata de una cuestión que forma parte de nuestra vida cotidiana. Estamos acostumbrados a este ruido y a pesar de que afecta mucho a nuestra calidad de vida, solo protestamos cuando realmente incide en nuestra esfera más íntima, cuando no nos deja dormir o cuando no nos deja ver la televisión. En realidad nos hemos acostumbrado a unos niveles de ruido que en cualquier país de nuestro entorno político, cultural o social serían considerados totalmente inaceptables. Aunque aparentemente el ruido proviene de casi cualquier lugar, se ha detectado que la mayor parte de la contaminación acústica proviene del tráfico, nada menos que el 80%. Muy lejos quedan otras fuentes de contaminación, como el ruido industrial, los ferrocarriles o los locales de ocio. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo que deberíamos soportar es de 65 decibelios, el equivalente a una aspiradora de mediana potencia. Los mapas de ruido realizados en las grandes ciudades españolas han establecido que nada menos 3 de cada 10 ciudadanos soportamos ruidos superiores a este nivel. Estos mapas, realizados durante 2010 en las ciudades de más de 250.000 habitantes, han establecido que nada menos que 8 millones de españoles sufrimos los efectos de la contaminación acústica, a pesar de la instalación de equipamientos como las pantallas antisonido. A esta cifra hay que sumar otros 2,5 millones de personas que viven en el entorno de autovías, ejes ferroviarios y aeropuertos. Los ruidos de la vida cotidiana oscilan entre los 35 y los 85 decibelios. A partir de 55 comienzan las molestias y a partir de los 85 aparecen todo tipo de alteraciones. En primer lugar, en el oído, lógicamente, que sufre en exposiciones prolongadas incluso a niveles muy bajos. La lista de enfermedades relacionadas con la contaminación acústica es muy amplia. Va desde el insomnio al estrés, pasando por las taquicardias o la gastritis. En los últimos años se ha establecido también una relación directa entre determinadas enfermedades y el nivel de ruido. Por ejemplo, 10 decibelios por encima de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud puede suponer un incremento de hasta un 14% en el riesgo de sufrir un ictus. También se ha establecido una relación directa entre ruido e hipertensión arterial. La legislación española y europea ha establecido una serie de normas de obligado cumplimiento para abordar esta situación. Por ejemplo, ha establecido que hay que realizar mapas sonoros de nuestras ciudades. Sin embargo, el propio Ministerio del Medio Ambiente ha establecido que hasta el momento muy pocas ciudades han cumplido con esta obligación y que solo 4 de ellas han tomado medidas realmente eficaces contra este problema tan poco silencioso. Una vez más, quizás la solución nos venga de fuera. La Unión Europea ha fijado el 2012 como la fecha límite para que todas las ciudades de más de 100.000 habitantes tomen medidas eficaces. Quizá para entonces nos convirtamos en ciudadanos menos ruidosos.